Día para todos. Seguimos en el capítulo 41 y sucedió al término de 2 años que el faraón soñó. Dijimos después que había pasado los 2 años por qué y explicamos eso en el audio anterior por Yosef, que dijo dos palabras que no tenía que haber dicho, sino tenía que haber dicho solamente una. Entonces por eso recibió 2 años más en el calabozo. Y 10 años por qué, por haber hablado, dicen los comentaristas, 10 años por haber hablado sobre sus hermanos, que eran 10. Entonces por esos 10 recibió 10 años en el calabozo y otros 2 años más por lo que él dijo al copero de que lo recordara, y después le dijo otra vez que hiciera bondad con él y lo recordara de nuevo. Entonces eso tenía que haber dicho solamente una sola palabra, que lo recordara y ya, ¿sí? Entonces por haber dicho 2 veces se le dio castigo 2 años más en el calabozo. Entonces dice que al cabo de 2 años el faraón todos los días soñaba el mismo sueño, hasta que después de 2 años fue cuando se dio cuenta. Quiere decir de que 2 años anteriormente era para que yo hubiera salido del pozo, del calabozo, sino que sucedió que solamente al término de 2 años el faraón soñó. O sea, soñó quiere decir, está escrito en hebreo, dice Jolem, soñó. Quiere decir que todo el tiempo soñaba. Solamente que ahí fue cuando, después de 2 años, el término de 2 años fue cuando se acordó del sueño. Y aquí que estaba parado junto al río, ¿qué? Junto al río, dice, todos los ríos mencionados en la Torá no son denominados Yor, sino solamente el río Nilo, ya que toda la tierra de Mitzrayim está formada por canales de agua construidos por el hombre, y el Nilo desemboca en ellos y los abastece. Pues en Mitzrayim no llueve mucho, no llueve con la misma frecuencia que en otras regiones de la tierra. Entonces aquí que del río subían 7 vacas de aspecto hermoso y robustas. Este aspecto constituía un signo que aludía a los futuros días de abundancia, pues cuando había abundancia de alimento en un país las personas se perciben hermosas unas a otras y nadie observa con mirada mezquina a su prójimo. De carne que apacentaban en la marisma. En la marisma dice Rashi, en la marisma dice junto, también significa en la marisma, de lo que quiere decir. Y aquí que otras 7 vacas subían del río tras ellas, de aspecto mísero y magras de carne, y se pararon cerca de las otras vacas a la orilla del río, y las vacas de aspecto mísero y magras de carne devoraron a las 7 vacas de aspecto hermoso y robustas, y el faraón se despertó. Magras de carne, dice Rashi, que son flacas. Dice que la- la- las, las vacas de aspecto mísero magras de carne devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto. Devorar esto constituía un signo de que en la época de hambruna la alegría causada por la abundancia previa de alimento sería olvidada por la gente, o sea, de la falta de alimento que iba a haber. Se durmió y soñó una segunda vez. Aquí explican de que en verdad él se despertó pero en el mismo sueño, no se despertó bien, que como uno se despierta así, sino que se despertó dentro del sueño y dentro del mismo sueño se acostó a dormir de nuevo. Eso es lo que quiere decir, y por eso se dice que era un sueño real, porque era un sueño dentro de un sueño. Se soñó y soñó una segunda vez, y aquí que 7 espigas subían en un tallo sanas y buenas. Y aquí que siete espigas magras, ya batidas por el viento solano, brotaban tras ellas, y las 7 espigas magras engulleron a las 7 espigas sanas y llenas, y el faraón despertó, y ahí un sueño. En un tallo, dice aquí, significa tudel, en francés antiguo, sanas, también seinés, y abatidas, no sé, que dicen que están golpeadas, dice Rashi. Por el viento solano, este nombre designa el viento del este llamado vice en francés antiguo. Sana, así que, y ahí un sueño, es decir, y aquí que ante él había concluido un sueño completo que precisaba ser explicado por algún intérprete. Un sueño completo, fíjate que el faraón solo dijo que esto con respecto al segundo sueño y no al primero. La razón de ello radica en que después del primero el faraón se volvió a dormir para ver si soñaba algo más relacionado con su sueño, como en efecto ocurrió. Pero después del segundo sueño ya no pensó en volver a dormir, pues esperaba la explicación.
Aquí explica algo muy interesante. Fíjate lo que son sueños. Sueños, la persona vive en este mundo como un sueño. Y ven cosas que son no tienen nada que ver con la vida. Siete vacas flacas. Es la vida, esa es la vida de una persona en este mundo cuando la persona no tiene ningún tipo de objetivo ni nada, todo es un sueño. Cuando se despierta del sueño, puede ser en medio de la vida. En medio del sueño se despertó porque de repente vio las personas cuando se despierten, por lo tanto, cuando les pasa algo grave o algún familiar murió o alguna casa, de repente la persona empieza a pensar, guay, no, yo también voy a morir, ¿para qué vine? ¿Qué hago yo aquí? Esto, lo otro, se empieza a hacer preguntas. La cosa es, ¿qué sale de eso? Si la persona en verdad se va a despertar completamente de ese sueño en el cual estaba viviendo, o no, hay otras personas que son peores todavía. Se acuestan a dormir y siguen durmiendo, siguen en el sueño. Puede ser que se despertaron al medio, pero eso no les sirve de nada. Solamente pensaron aquí, pensaron allá, ah, yo sigo durmiendo. Siguen durmiendo en este mundo y cuando se despiertan ya es muy tarde. Esa es una de lo que hablan sobre eso. Tof. Y sucedió que en la mañana su espíritu se agitó, por lo que mandó llamar a todos los nigromantes de Mitzrayim y a todos sus sabios. El faraón le relató su sueño, pero no hubo quien lo interpretase para el faraón. Su espíritu se agitó, pero sin embargo, con referente a Nebuchadnezzar, que también tuvo un sueño, está escrito que su espíritu se agitó, Titpaim. La razón de ello es que en el caso de Nebuchadnezzar hubieron dos motivos para su agitación. Primero, él olvidó el sueño y segundo, la carencia de interpretación. Mientras que con respecto al faraón, él olvidó fue la interpretación, pero con respecto al sueño, lo recordaba. Los nigromantes, esta palabra designa a los que entran en trance a través de los huesos de los difuntos. Son llamados así porque consultan los huesos de los muertos. La palabra timé, significa huesos en arameo. Y en el lenguaje de la Mishnah tenemos un ejemplo analógico en la casa llena de huesos. Pero no hubo quien lo interpretase para el faraón, dice Rashi. Esto implica que habían adivinos que sí daban una interpretación a los sueños, solo que no podían hacerlo satisfactoriamente para el faraón. ¿Por qué no? Porque en verdad el faraón en verdad recibió también la interpretación, como dijimos anteriormente, simplemente que la olvidó. Entonces lo que él le decían no le parecía, no les sonaba, le decía, no, eso no es. Pero las palabras de ellos no entraban en los oídos del faraón porque le parecían erróneas. Y este no se sentía satisfecho con sus interpretaciones, pues le decía interpretaciones tales como tendrás 7 hijas y a 7 hijas enterrarás y cosas así. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, mi falta mención hoy. Dice el Midrash, porque el jefe de los coperos, Pitón, dice una cosa así? Porque él vio que el faraón iba como a morir. Va a morir porque no le interpretan el sueño. Y al ver eso fue y le dijo. Le dijo lo que fue, le dijo. ¿Sí? ¿Y por qué le dijo eso en verdad? Porque dicen que en Mitzrayim, si en ese caso se hubiera muerto el faraón y sube otro faraón, todos los que trabajan con él, todos también los cambian. Los bajan de su puesto y colocan a gente nueva. Para no perder su puesto, se acordó de, ahí, el intérprete hebreo que había allá en la cárcel, vamos a decírselo. Y es lo que dice, como dicen los comentaristas, dicen aquí también, de que dice, mis faltas menciono hoy. Dice que ese día era el día de Rosh Hashanah. Hoy era Rosh Hashanah. Y ese día es donde las personas tienen que mencionar las faltas de ellos. Obviamente que él no sabía, así que hay que saber de que todas las personas las cuales los que hablan aquí en la Torá, todos recibieron este deslumbración profética para decir lo que decían, pero ellos no sabían lo que decían. Obviamente solamente Israel o los Shvatim, ellos de repente sí entendían, pero los demás no entendían, incluso que le colocaron cosas. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser colocados en la Torah y en la Torah se interpreta tiene que ser de forma deslumbre profético para todo lo que está dentro de la Torah, como las interpretaciones que hay dentro de la Torah. Seguimos, el faraón se había encolerizado con su siervo y me había puesto en la custodia en la casa del jefe de los materifes y a mí y al jefe de los panaderos. Esa misma noche soñamos un sueño y yo y él.
Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño, y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los materifes, le relatamos los sueños, y él interpretó nuestros sueños para nosotros, a cada uno interpretó conforme a su sueño, y sucedió que así como él había interpretado para nosotros, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto, y a él lo colgó. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño, es decir, cada sueño que tuvimos se conformaba con la interpretación que posteriormente se nos dio y era similar a ella. El jovenzuelo hebreo siervo. Malditos los malvados, pues incluso el poco de bien que hacen jamás es completo. Con estas palabras el jefe de los coperos se expresó de José en términos despreciativos, que aunque José sí estaba en condiciones de esclavo, era innecesario que el copero mencionase ese hecho, pudiendo decir que era un hombre. De aquí se infiere que el término utilizado encerraba una alusión despreciativa. Que como un jovenzuelo, es decir, un tonto que no merece grandeza. Hebreo incluso desconoce nuestra lengua. Siervo, y está escrito que en las leyes de Mitzrayim que un esclavo no puede ejercer autoridad ni vestir vestimentas propias de ministros. Que esto constituiría un signo más de la supuesta estupidez mental de Yosef, supuestamente, como él lo estaba describiendo. Siendo que había llegado a Mitzrayim a la edad de 17 años, a la edad de 30 años se asume que ya debía poseer un excelente conocimiento de la lengua y la cultura de Mitzrayim. Según un comentarista, Rashi no quería decir que el jefe de los coperos afirmó que Yosef no conocía el idioma Mitzri. Yosef ya lo había aprendido. Quiere decir que no conocía el uso educado oculto de la lengua egipcia, puesto que era obvio que el faraón se daría cuenta de que Yosef sí hablaba el idioma Mitzri. Dice Rashi, y cada uno lo interpretó conforme a su sueño, es decir, la interpretación que dio acorde con el sueño y aproximado a su contenido, y restituyó a mi puesto. El sujeto implícito de esta frase es el faraón, quien ya había mencionado antes, cuando el jefe de los coperos dijo el faraón se había colorizado, ¿sí?, con su siervo. Este es un versículo elíptico abreviado que no explicita que no explicita quién restauró a puesta de los jefes de los coperos. El versículo lo mencionó porque no hay necesidad de explicitar quién lo restauró a su puesto, ya que únicamente puede referirse al individuo que tiene en su mano el poder para restaurar a su puesto el del copero real, el faraón. Y este es el estilo narrativo que siguen los versículos elípticos, dejan el asunto explícito cuando se trata de un sueño a quien le corresponde realizar la acción. Entonces el faraón mandó a llamar a Yosef y lo sacaron prontamente del calabozo. Yosef se cortó el pelo, mudó su vestimenta y llegó ante el faraón. Del calabozo, es decir, de la prisión. Para referirse a la prisión se utiliza el término del foso, porque en aquellos tiempos era hecha como una especie de foso. Y de igual modo, siempre que el término foso, aparece en la escritura, designa un foso. E incluso si se trata de un lugar que no tiene agua, es denominado foso. Se rasuró en honor a la majestad real. ¿Qué? Explica también quién fue el que le cortó el cabello y todo lo demás. Era Rosh Hashanah también. Entonces para eso dice que era en honor a la majestad real. En ese caso se podría hacer a través de un goy. También. También pregunta sobre cómo se lo hizo a través de un goy y todo lo demás. Ahí explican bastante cosas también con referente a la comida o todo lo demás, pero ahí dicen, yo vi una vez en un libro que se llama Benediction, en otro de Benediction o algo por el estilo, que en Dorection, que dice que cuando Abraham y Sara bajaron a Egipto, ellos estuvieron ahí varios meses, pero no todo pasó en vano. Ellos aprovecharon para convertir bastante gente, y esa gente se quedó allí. Esos conversos se quedaron allí, que esos convertos no hacían idolatría. Esas personas eran no ágidas, cumplían las 7 mitzvot y creían en Hashem y todo lo demás. Yo sé cuando bajó allí, él se dio cuenta, él lo conoció y todo lo demás. Por lo tanto, dice que ellos fueron los que le cortaron el cabello y todo lo demás. Dicen también allí sobre las comidas, sobre esto, yo también. Eran kasher, no eran personas idólatras. ¿Por qué? Porque está escrito en el Tratado de Abodá Zará de que un judío no se corte el cabello con un goy. ¿Por qué? Porque lo puede matar.
al menos de que tenga un espejo y pueda mirar, que le pueda hacer algo y todo lo demás, pero no es tan fácil. El faraón dijo a Yosef: he soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que tú comprendes un sueño para interpretarlo. Dice Rashi, es decir, tú escuchas atentamente y comprendes el sueño a fin de interpretarlo. Que tú comprendes que, dice Rashi también aquí, Yosef entendía, dice aquí. Cuyo idioma no es un Pero Yosef le dice a Faraón, enfrente de todos los nigromantes, todos los que estaban ahí, y ellos se creen dioses, y tú te crees Dios, y todo lo demás, le dice al Faraón, enfrente de todo el mundo, le dice Yosef, respondió al Faraón diciendo: no procede de mí. O sea, no procede de mí esa jojma, esa sabiduría de poder interpretar los sueños. Él ama. Dios será quien responda sobre el bienestar del Faraón. Ay, ay, ay. Aquí explican los sabios la seguridad y la emuná que tenía Yosef en ese momento para poder haber dicho una cosa así enfrente del faraón. Increíble, increíble. Que hasta el faraón no le dijo nada, se quedó callado así como que lo apacó de una, enfrente de todo el mundo. Hasta el mismo faraón le dice después: ¿acaso hallaremos una persona donde el espíritu de Dios se pose sobre él como esta persona? Wow, 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 wow. No hay que tener miedo a nadie. Cuando la persona cree en Hashem, no hay que temerle a nadie. A nadie. Solamente a Hashem. No depende de mí, es decir, la sabiduría para interpretar los sueños no es mía, sino que Dios será quien le dé la respuesta. Él pondrá la respuesta en mi boca concerniente al bienestar del faraón. ¿Y cuántas personas que han recibido sabiduría de Dios y se otorgan a sí mismos todos los créditos y todas las cosas que ellos hacen? Músicos, actores, o todo un montón de cosas ¿quién le dio esa sabiduría sino Dios? Y ellos se hartan colocándose todo eso para ellos. No, yo hice, yo hice, yo hice. Yosef es increíble. Sí, entonces dice el faraón dijo a Yosef: en mi sueño he aquí que yo estaba parado en la orilla del río, y he aquí que el río subía 7 vacas robustas de carne y hermosas, de forma que pacían en la marisma. Y he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas, magras y de complexión muy mísera y flacas de carne. Con ellas de míseras no he visto en toda la tierra de Mitzrayim. Magras que, como dijimos, que eran flacas. Y flacas de carne, cualquier instancia que aparezca la palabra rakot en la escritura denota carencia de carne. ¿Quién? ¿Por qué le dijo no he visto en toda la tierra de Mitzrayim? Para que Yosef no le diga supuestamente: porque viste una cosa así, por eso fue que soñaste. Que dice que la persona no sueña sino por las cosas que él vio, o las cosas que él piensa. Entonces le dice Faraón: yo no he visto ese tipo de vacas en la tierra de Mitzrayim. Quiere decir de que es un sueño real. Y las vacas flacas y míseras devoraron a las 7 vacas primeras, las robustas. Estas entraron en sus entrañas, pero no se podía saber qué había entrado en sus entrañas, porque su aspecto era tan mísero como al principio. Entonces me desperté. Luego vi en mi sueño que 7 espigas subían en una caña llena de buenas, y aquí que 7 espigas marchitas, delgadas y abatidas por el viento solano, brotaban tras ellas. Y las espigas delgadas enguñeron a las 7 espigas buenas. Dije esto a los nigromantes, pero no hubo quien me lo explicara. Marchita, dice aquí Rashi, que significa roca en arameo. Significa que eran secas como una madera, no húmeda, y duras como la roca. Aquí explican los sabios que el faraón les cambió el contenido un poco a los sueños, para ver si Yosef en verdad sabía en verdad que el sueño no era así. Y en verdad Yosef incluso le dice: así no, eso no fue lo que soñaste, tú soñaste así, así, así. Yosef dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo, lo que Dios va a hacer lo anunció el faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años. Todos estos años solamente son 7 y no 14.
La razón por la cual el sueño se repitió dos veces era porque este acontecimiento ya había sido preparado de antemano, como José mismo le explicó al faraón al final de este relato, y en cuanto a la repetición del sueño, también, etcétera. Por otra parte, con respecto a los 7 años buenos, se declara lo que Dios va a hacer, lo anuncia el faraón, ya que el acontecimiento estaba próximo a ocurrir. Y con respecto a los 7 años de hambruna, está escrito lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Puesto que este suceso estaba distante y lejos del tiempo, la expresión mostrar es más apropiada. Y las 7 vacas flacas y míseras que subían tras ellas son 7 años, así como las 7 espigas marchitas abatidas por el viento solano. Serán 7 años de hambruna. Este es el asunto que hablé al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. He aquí que se avecinan 7 años. Habrá gran abundancia en toda la tierra de Mitzrayim, pero se levantará 7 años de hambruna después de ellos y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Mitzrayim. El hambre consumirá la tierra y no será conocida la abundancia de la tierra ante la hambruna siguiente, pues será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón dos veces es porque el asunto ya ha sido dispuesto por Dios y Dios se apresura a realizarlo. Y ahora busque el faraón un hombre entendido y sabio y nómbrelo sobre la tierra de Mitzrayim, que el faraón actúe y comisie supervisores sobre la tierra y aprovisione a la tierra de Mitzrayim durante los 7 años de abundancia, que reúnan todo el alimento en los años buenos que se avecinan y junten el grano bueno, el grano bueno, la mano del faraón para alimento en las ciudades y la guarden. El alimento será reserva para la tierra, pero los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Mitzrayim, para que la tierra no parezca a causa del hambre. Y el asunto pareció bueno a los ojos del faraón y a los ojos de todos los siervos. Vamos a ver lo que dice. Será olvidada toda la abundancia hasta la aplicación del acto de tragar. Y no será conocida la abundancia hasta la aplicación. No se podía saber qué había entrado en los extraños, dispuesto, preparado, y que aproxime que todo alimento, dice, es su sustantivo. Y por eso tenía el acento tónico de la letra A, la vocalizada, que habla más sobre cómo se vocaliza en hebreo, pero no, bajo la mano del faraón, es decir, en su posesión y almacenada en sus bodegas. El alimento será, es decir, el alimento que ha sido almacenado será como cualquier otra reserva que sea almacenada, que es almacenada para la manutención del país. Ay, 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 ay. El faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a alguien como este, un hombre en quien está el Espíritu de Dios? Entonces el faraón dijo a Yosef: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no puede haber entendido o sabido como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu mandato será sustentado todo mi pueblo. Solo en cuanto al trono seré más grande que tú. ¿Acaso hallaremos a alguien como este? Dice aquí: ¿encontraremos otro como este? Es decir, si vamos y buscamos, ¿podremos hallar a alguien como él? ¿Por qué él decía eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué le hizo? Halló bueno a los ojos de los necromantes y de Faraón. Pero ¿por qué él dijo eso a los necromantes? ¿Acaso hallaremos a alguien como este? Una, ¿Por qué él dice eso? Porque dijimos anteriormente que una persona que supuestamente era Ebed, que era siervo, no puede servir en la realeza. Estaba prohibido estaba prohibido en lo que eran las leyes de Egipto. Pero el faraón, a la hora de querer colocarlo en un puesto real, él utiliza para poder pasar la ley, él utiliza él utiliza, como queriendo decirlo, que lo que él utiliza las palabras que dice para poder colocarlo en la realeza. Por eso él le dice: ¿acaso hallaremos a alguien como este? Si hubiera alguien como este, lo podríamos colocar, pero no lo hay. El único que hay es este, y él es siervo. Y si es el único que hay, entonces podemos, como se dice, no poner cuidado a la ley y podemos colocarlo como en la realeza. ¿Ok? Para que todos estuvieran de acuerdo con el faraón. Entonces por eso es que el faraón después le dice: puesto que Dios te ha hecho saber todo lo demás y todo eso, tú estarás sobre mi casa y por tu mandato serás sustentado todo mi pueblo. Solo en cuanto al trono seré más grande que tú.
Es que será sustentado. Dice, no puede haber entendido o sabio como tú. Es decir, si se busca un hombre entendido y sabio como tú dijiste, no hallaríamos a nadie semejante a ti. Eso es lo que quiere decir. Aquí también, ¿qué significa? Todas las necesidades de mi pueblo serán satisfechas por medio de ti. Solo en cuanto al trono, es decir, a la gente que la gente me siga llamando rey. ¿Por qué le dijo esto? Como sale en el Midrash, de que un día antes de que subiera Yosef a hablar con el faraón, vino Gabriel y le enseñó todas las lenguas que ve en el mundo. Y el faraón supuestamente era la persona que sabía más lenguas. Y aparte de eso, también para poder hablar con el faraón, habían 70 escalones. Y cada escalón que se subía era según si la persona sabía el idioma de ese escalón. Entonces el faraón empezaba a hablar con él en idioma amonita. Y él le respondía, subía en escalón. Después amonita, después a boaita, después a malequí, después esto, después lo otro, 70. Dice, cuando llegó allá, cuando llegó cuando subió los 70, Yosef empieza a hablar con el faraón en hebreo. Y el faraón no entiende nada. Y según la ley también dice que el que sepa más que el faraón, él tiene que pasar a ser el faraón. Entonces el faraón le pide a Yosef de que no, por favor, de que él va a mandar en todo. Él tiene el mandato en todo, como si él fuera el faraón. Pero por favor que le deje el trono, que no lo, no lo deje, como decir, no lo mande para la casa, ¿sí? El faraón dijo a Yosef, mira, te he puesto sobre la tierra de Mitzrayim. Y el faraón se quitó la sortija de su mano y la puso en la mano de Yosef. Le hizo vestir ropas de lino y puso el collar de oro en su cuello. Te he puesto, dice el trono aquí, dice el trono, quiere decir, alude a la majestad real. Lo mismo que en la frase que haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey. Te he puesto, quiere decir, te he nombrado. Y el faraón se quitó la sortija de Mitzrayim. La entrega del anillo del rey constituía un signo de que la persona a quien le ha entregado pasaba a ser su segundo en grandeza. La ropa de lino era un objeto que representaba un signo de distinción en Mitzrayim. Hay quienes dicen de que por qué dice Bigdei Shesh. Bigdei Shesh tiene que ser ropas de lino, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dicen que las ropas de lino van por toda la magia y todo lo que se hacía en Egipto. Entonces el faraón supuestamente temió de que le pudieran hacer magia o querer matar con magia o un montón de cosas de esos que ellos hacían allá a Yosef. Entonces, por lo tanto, lo vistió con ropas de lino para que no le sucediera nada. Eso así explican sobre eso. Y el collar, dice aquí, formado por anillos engarzados entre sí y en forma consecutiva. Lo hizo montar en el segundo carruaje que poseía y pregonaron delante de él a Brej y lo puso sobre toda la tierra de Mitzrayim. En el segundo carruaje, es decir, el segundo de importancia en el carruaje del faraón, lo cual marchaba junto al de él. Abrej quiere decir, Talmud dice, este es el padre del rey. Que en el capítulo talmúdico a Shutafim vemos este término analógico, ni rey ni hijo del rey. En la interpretación agádica seguimos lo que dice Rabbi Yehuda, interpretó a Brej en referencia a Yosef, quien era como un padre en sabiduría y tierno en años. El faraón dijo a Yosef, yo soy el faraón, y sin ti ningún varón alzará tu mano o pie en toda la tierra de Mitzrayim. Dice yo soy el faraón, quiere decir yo soy el que poseo en mi mano el poder para promulgar decretos sobre mi reino y yo decreto que nadie se ha de levantar su mano sin ti, es decir, sin tu permiso. Según otra explicación, el faraón dijo yo soy el faraón, quiso decir yo seré el soberano, pero aparte de ti. Esta frase expresa la misma idea en la que le había dicho antes, solo en cuanto al trono seré más grande que tú. Su mano o su pie, esta expresión debe ser entendida tal como la traduce el Targum.
¿Qué? Entonces dice aquí, el faraón llamó el nombre de Yosef Etzfanat Baneach, que dice que eso significa el que descifra misterios. ¿Qué? Y él dio por esposa a Asnat, hija de Potifara, príncipe de On. ¿Qué? Y así fue que Yosef emergió como gobernante sobre la tierra de Mitzrayim. Dice este hombre es el mismo Putifar. Se llama Putifar, aquí le llaman Putifera. Pero aquí es llamado Putifera porque había sido castrado. Porque deseaba a Yosef para tener relaciones homosexuales con él. Hasta tanto. Y quien lo castró dice que fue el ángel Gabriel que le hizo eso. Y Yosef tenía 30 años de edad cuando se presentó ante el faraón, rey de Mitzrayim. Yosef se retiró de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Mitzrayim. De aquí hablan la edad que tenía para decir, fíjate todo lo que pasó para que se cumpliera el sueño que él, ¿cuánto pasaron? ¿Cuántos años? Él soñó cuando tenía 17, hasta la edad de 30 son 22 años más o menos, no son 23 porque ya tenía más de 17, se toma como si ya hubiera llegado a 18. Entonces pasaron 22 años y el tratado de Brajot, como dicen los comentaristas, que esos 22 años tienen que ver con las 22 letras hebreas también y tienen, ¿por qué precisamente 22 años? Dice que 22 años para saber que la persona hasta 22 años puede esperar un buen sueño que se le dé. La tierra almacenó grano empuñado durante los 7 años de abundancia. Yosef acumuló todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Mitzrayim y puso alimento en las ciudades, el alimento del campo de cada ciudad que estaba en su alrededor. Lo puso dentro de ella. Yosef acumuló grano como la arena del mar en gran cantidad hasta que dejó de contar, pues no tenía número. ¿Quién dice aquí que la tierra almacenó? Traduce el Targum. No he entendido cómo traduce el Targum, pero no traduce aquí. Empuñados, dice puñados sobre puñados. Almacenaba poco a poco. Los alimentos del campo de cada ciudad que estaba en su alrededor lo puso dentro de ella. Y Rashi lo hizo así porque cada región preserva sus propios frutos. Y en el grano almacenado en cada ciudad colocaban un poco de tierra de la misma región para preservar el grano y que no se pudriera. Rashi explica aquí la razón por la que puso el alimento en cada campo circundante a cada ciudad dentro de esa misma ciudad y no dentro de otra, hasta que dejó de contar, es decir, hasta que el contador cesó de contar. Esta es una frase elíptica, es decir, abreviada. Pues no tenía número, es decir, porque no tenía número de tanto que era. En este término dice utilizado simple es por qué. El ki quiere decir por qué, porque ya no tenía número, porque ya no tenía número, precisamente. Y a Yosef le nacieron 2 hijos antes de que llegase el primer año de hambruna, los cuales dio a luz para él, Esnat, hija de Potifera, príncipe de On. ¿Qué dice aquí antes que llegase el primer año de hambruna? ¿Por qué viene a decirnos eso? De aquí se aprende que el hombre le está prohibido tener relaciones íntimas en años de hambruna. En el Tratado de Taanit 11 Aleph. Aquí dice, el Talmud dice, explica la razón de esta ley porque en época de hambruna el hombre debe conducirse con actitud de dolor. Esto quiere decir que incluso si una persona tiene suficiente alimento para sí mismo, si el país donde vive sufre de hambre, debe ser solidario con los demás y compartir el dolor de ellos. Sobre eso, de todas maneras, hablan Tosafot, y los Tosafot hablan allí en el Talmud y dicen que nosotros vemos que Leví sí tuvo a Yochebed cuando nació ella, cuando ellos pasaron los muros de Mitzrayim, iban llegando a Mitzrayim. Ahí vemos que él sí tuvo relaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Yosef y Leví? Dicen verdad que Yosef se manejaba, se conducía, se conducía con Hasidut. ¿Okay? Él iba más allá de la ley. La ley dice que si la persona en verdad tiene con qué dar y todo lo demás, puede tener, pero tiene que estar pendiente porque le van a abrir los ojos por todos lados, ¿sí? Mientras que Yosef, él se conducía con forma más rigurosa ante su creador, ¿sí?
Y José llamó el nombre de primogénito Menashe, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín. Primero dice por qué en verdad hizo una cosa así. Además, él quiere olvidar a su padre, él quiere olvidar la casa de su padre, por eso lo llamó Menashe. Era que José sabía que si él seguía pensando en su padre iba a seguir pensando en él, como dice el rey Salomón, que, que la, que las aguas son como la cara de la persona, algo así que dice más o menos. Y quiere decirte que así como cuando la persona pone la cara en el agua le da el esplendor de él, ¿sí? Se ve allí así igualito la persona. Si él sigue pensando en su padre va a seguir pensando en él y va a seguir sufriendo. Por lo tanto, él quería olvidar la casa de su padre para que su padre no siguiera sufriendo y pensando en él. Eso es lo que explican los sabios. Y llamó el nombre de su nombre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Terminaron los 7 años de abundancia que había en la tierra de Mitzrayim, comenzaron a llegar los 7 años de hambruna que había dicho Yosef. Hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Mitzrayim había pan, pues se había podrido todo el grano que ellos habían almacenado, excepto el de Yosef. Pero luego sufrió hambre toda la tierra de Mitzrayim, por lo que el pueblo clamó a Faraón por pan. El Faraón dijo a todo Mitzrayim, vayan ante Yosef, lo que él les diga, háganlo. Dice aquí, lo que él les diga, háganlo. El Faraón le enfatizó esto porque Yosef decía a los Mitzrayim que antes de recibir el grano debían circuncidarse. Y cuando vinieron ante el Faraón le dijeron, cuando fuimos ante Yosef para pedirle alimento, de este modo nos respondió. El Faraón le preguntó, ¿y por qué no almacenaron grano? ¿Acaso no anunció él mismo que llegarían años de hambruna? Él le respondió, sí juntamos mucho alimento, pero se echó a perder. Entonces el faraón le dijo, en tal caso, deben hacer todo lo que él les diga. He aquí que él decretó por respecto al grano que no habría en la época de hambruna, y efectivamente este se pudrió. ¿Qué haremos si decreta y este se pudrió? ¿Qué haremos si decreta que muramos de hambre también? ¿Qué haremos entonces también? ¿No moriremos también? ¿Qué? Entonces, en verdad, porque él quería también de que en verdad que él quería, él quería, en ese caso hablamos de que la circuncisión le hace que la persona tenga menos deseo. Y él quería lograr también, aparte de eso, de que de Mitzrayim se bajara ese Yetzer Hara que había de lujuria y de pasión y de deseo y todo que había allí, y bajar el Yetzer Hara que había allí. Y aparte de eso, también, aparte de eso, sabiendo de que ellos eran los que iban a salir con Israel en un futuro de allí, ¿sí? Para que Moshe Rabbeinu supiera quién era lo tenían circuncidado y pudieran salir con ellos también. ¿Por qué? Porque ellos eran chispas que habían salido también de Caín. Por eso también. Aquí vemos el trabajo tan enorme que estuvimos hablando sobre Yosef, que él hace. Él hace una reforma tan increíble de, 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 de quitarle, de sacarle todas esas chispas ¿cómo es que se llama? Al Yetzer Hara, acabar con la tumá, con la impureza, atacarlos. Él solo allí. Hasta tanto. Nosotros no hablamos sobre eso, pero los comentaristas hablan aquí más atrás, cuando él estaba en el calabozo. Nosotros no hablamos sobre eso anteriormente, pero vamos a explicar eso aquí. Que cuando él estaba en el calabozo, dice allí, vamos a ver, dice allí, pero el Eterno estaba con Yosef y le dotó de agrado y le otorgó gracia en los ojos del jefe de la prisión. ¿De qué estamos hablando aquí? La Torah no viene a hablar sobre cosas de prisión y todo lo demás. ¿Qué no viene a hablar? La prisión quiere decir el Yetzer Hara, donde tienen cautivados a todas esas chispas, el Yetzer Hara, esa es la prisión.
Y Yosef se hizo pasar como si fuera cualquier persona y todo lo demás, hallando bien a los ojos del jefe de la prisión. ¿Para qué? Para soltar, para después venir y soltar todas esas chispas que estaban y regresarlas de nuevo a su origen, que es la santidad. Por eso dice después que el jefe de la prisión entregó a manos de Yosef a todos los prisioneros que estaban en la prisión, y todo lo que solían hacer allí era realizado por él, por Yosef. El jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba en sus manos, ya que el Eterno estaba con él, y lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar. Fíjate lo que es. No supervisaba nada. Mientras tanto, Yosef sacaba toda la chispa de ahí. Ta, ta, ta. Ay, ay, ay. Todo lo que nos cuenta la Torá, y la persona piensa supuestamente que está entendiendo lo que se está hablando allí. Y la hambruna se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces Yosef abrió todos los almacenes en los que había grano y vendió a los mitzrim. Sobre toda la faz de la tierra, ¿a quién puede referirse la expresión la faz de la tierra? A los ricos. Dice aquí. Sobre la superficie de la tierra parece hambre, solo que la gente habita en ella. Esta expresión figurada que alude al sector de la población que tiene la característica de tener faz, o sea, rostro semblante. Ahora bien, esto solamente puede referirse a los ricos, puesto que ellos, a diferencia de los pobres, son la gente que se distingue y es visible en el mundo gracias a sus riquezas, lo mismo que el rostro de la persona es visible y lo distingue a otros. ¿Qué? Y vendió a los mitzrim, dice todo en lo que había. Esta frase es interesante como traduce el Targum, lo que había el grano en las bodegas. Pero se agravó el hambre en la tierra de Mitzrayim, y de toda la tierra vinieron a Mitzrayim para comprar de Yosef, pues se había agravado el hambre en toda la tierra. Y lo vendió a los Mitzrayim. Significa tanto comprar como vender. ¿Qué? En este versículo es utilizado en el sentido de vender. Compra un alimento, sí. El precio, bien, pero no puedes afirmar que únicamente puede tener la acepción de comprar con respecto al grano, pero no con respecto a los otros alimentos, ya que también se hayamos escrito con respecto a comprar vino y leche. Vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Y toda la tierra vinieron a Mitzrayim, es decir, y de toda la tierra vinieron a Mitzrayim ante Yosef para comprarle. Pero si insiste en explicar esta frase según el orden de sus palabras, como aparece escrito, debería estar escrito Lishbor min a Yosef, para comprar de Yosef. Aquí vemos Yosef era de... Aquí dicen también que Yosef era Vaishvoro, era el Mashvir de Mitzrayim. Muy interesante que habla sobre eso. En el mismo capítulo, en la parte 19, donde dice Yosef acumuló grano como la arena del mar en gran cantidad hasta que dejó de contar, pues ya no tenía número. Ahí hablan los comentaristas sobre que Yosef lo que acumuló, obviamente, en lo literal es el grano y todo lo demás, pero está hablando de lo espiritual, son todas las chispas. Baitzvor Yosef Bar. Nosotros dijimos que habían Rafaj Nitzotzot 288 cuando se rompieron las vasijas, habían 200 nitzotzot que quedaron en la parte de abajo cuando Kadosh Baruj Hu regresó de nuevo, hizo el tikkun. Le dejó 288 chispas que habían en la parte del Yetzer Hara cautivadas allí. Eso se la dejó el primer hombre para que él las retornara de nuevo al origen, ¿sí? Y eso es el trabajo que él tenía que hacer. Por no hacerlo, después pecó y todo fue peor. Pero aquí dice Yosef, que Yosef hizo bar. En hebreo dice Baitzvor Yosef bar. Bar bar significa grano, pero en la gematria de bar es 202. De ahí explican los comentaristas que solamente él solo logró retornar 202 eh, chispas de santidad, regresarlas de nuevo a su origen. Eso es lo que quiere decir, que acumuló grano como la arena del mar, de gran cantidad y todo lo demás.
El trabajo de Yosef, es un trabajo muy grande, ¿no? La Torá habla de Yosef aquí sin parar de todo lo que él hizo. Una de las preguntas que dicen es por qué Yosef no buscó a su papá. ¿Sí? Él ya sabía, ya era, fíjate, pasó ya tiempo. Por lo menos antes, por lo menos se podría decir de que él era esclavo, estaba en la prisión y todo, pero después que ya subió al poder, tenía el poder para poder ir y buscar a su padre. Duró 7 años de, 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 de que había gran cantidad de comida y nada, no lo fue a buscar. Y después pasaron 2 años más de hambruna, es cuando empieza a pasar todo lo que viene después, que lo empiezan a bajar los hermanos de él. Entonces explican y dicen de que en verdad Yosef no le manda a decir nada por lo que él sabía también de que sus hermanos habían hecho una shba'a, de que nadie le contara a su padre lo que había sucedido. Y el que lo contara iba a recibir una maldición muy grande. ¿Qué? Habíamos contado eso sobre antes. Por lo tanto, él no podía hacer nada. Y segundo, él sabía que al ver hambruna, automáticamente sus hermanos sí o sí iban a bajar a Egipto. Porque era imposible de que ellos pudieran sustentarse tanto tiempo. Y él sabía que todo el mundo iba a bajar a Mitzrayim. Por lo tanto, él se esperó que ellos vengan a mí y aquí, y aparte de eso, de que vamos a ver más adelante que Yosef quería hacerle corrección a su hermano de lo que habían hecho, de lo que había hecho, ¿qué? Para era una corrección muy grande, cosa que no logró por completo, pero por lo tanto vamos a ver muchísimas cosas que Yosef les hace y todo lo demás para que ellos retornen de lo que habían hecho. Que tengamos buen día.